La lectura de Génesis del día de hoy es Génesis 24, del 34 al 38, del 42 al 49 y del 58 al 76. Y empieza con el relato donde Abraham envía a su criado a buscar esposa para su hijo Isaac en la tierra de sus padres. ¿Escucha bien? Versículo 34. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y ganado, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo, al que mi amo le ha dado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar a mí, me dijo, no tomarás para mi hijo mujer de entre las hijas de los cananeos en cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa de entre las mujeres de mis parientes. Cuando hoy llegué a la fuente dije, Señor, Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua y yo le digo, por favor, déjame usted beber un poco de agua de su cántaro, y ella me contesta, beba usted también, y también le daré agua a sus camellos, que sea ella la mujer, que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no había terminado de orar, cuando vi que Rebeca se acercaba con el cántaro sobre el hombro. Bajó a la fuente para sacar agua, y yo le dije, por favor, deme usted de beber. Enseguida bajó ella su cántaro y me dijo, beba usted, y también le daré de beber a sus camellos. Mientras yo bebía, ella le dio agua a los camellos. Luego le pregunté, hija, ¿de quién es usted? Y ella me respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milca. Yo les puse un anillo en la nariz y pulsera en los brazos, y me incliné para adorar al Señor. Bendije al Señor, al Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llevarle el hijo a mi amo, una parienta cercana suya. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, dígamelo, y si no, dígamelo también, y así sabré qué hacer. Versículo 58. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes. Y le dijeron a Rebeca con estas palabras, hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se apartaron, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi, donde vivía en la región de Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho.
Luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca, y así se consoló de la muerte de su madre. Esta es palabra de Dios. Y ahora leamos un fragmento del Salmo 45. Dice, es un canto nupcial. Entonces leeremos del versículo 10 al 17. Escucha, hija, fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. La gente de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo buscarán tu favor. La princesa es todo esplendor, luciendo en su alcoba brocados de oro. Vestida de finos bordados, es conducida ante el rey, seguida por sus damas de compañía. Con alegría y regocijo son conducidas al interior del palacio real. Tus hijos ocuparán el trono de tus ancestros. Los pondrás por príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Es palabra de Dios. La siguiente lectura es del libro de Romanos 7, del 15 al 25. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Palabra de Dios. El texto de Mateo, capítulo 11, del 16 al 19 y luego del 25 al 30. Dice Jesús, ¿con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. ¿Por qué? Vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo, se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras.
Pasa al 25. En una ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí, los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Esta es palabra de Dios. Es muy bello encontrar un texto tan revelador como este pasaje que hemos leído hoy de Mateo, y aparentemente con muy difícil conexión con los otros textos que hemos leído. A veces digo, ¿y por qué voy a tener que encontrarles conexión? Tal vez el que los escogió los puso para llevar ciertas secuencias, pero no necesariamente porque uno esté conectado con el otro. Pues, veníamos en Génesis contando toda la historia de Abraham, de que Isaac, de que Ismael y toda la cosa, entonces ahí sigue la historia, ¿no? Por lo tanto, esto no conecta. Y un salmo que realmente en su intención original no pretendía ni siquiera estar dedicado a Dios. Era un salmo, eso es como cuando el gobierno de turno hace publicidad usando los medios a su alcance. En realidad el salmo era elogiando la boda del rey con una princesa de Tiro, y esto más difícil de acomodar todavía. Un texto tan polémico como el de Romanos, que lo que quiero hago, pero no hago, pero lo que no quiero es lo que hago, y finalmente si hago bien no soy yo. Una realmente reto increíble a lo que es los dilemas de la vida humana. Y luego esta secuencia de declaraciones de Jesús que en ellas mismas también tienen una secuencia difícil. Y encima me dice, cuando me ve reventando cabeza, que esto no es para sabios y entendidos. Entonces fue un deleite realmente encontrar toda esta riqueza, esa diversidad en la palabra, y al mismo tiempo descubrir que esa palabra toda inspirada por Dios, toda tiene armonía. Llama la atención en este evangelio que está narrado justo después de que Jesús recibe la pregunta de los enviados de Juan. Él acaba de hacer su elección de sus discípulos, los acaba de asignar su misión, decirle cómo es las exigencias del reino y cómo es que ellos deben ser esos discípulos fieles. Y llegan los discípulos de Juan, ya Juan estando encarcelado, a preguntarle, bueno, ¿es a usted al que tenemos que esperar o no? El mismo Juan, que fue el encargado de abrirle camino a Jesús, llega en un momento de decir, ¿será que sí? ¿Será que sí anuncia el correcto?
¿estoy metido aquí en esta cárcel por algo que vale la pena? ¿O los despacha diciéndoles, haciéndole toda la declaración, no solamente sobre su naturaleza divina y mesiánica, sino que además les declara sobre Juan las palabras más elogiosas que Jesús ha dicho sobre ser humano alguno? Dijo, ese no solamente es el que había de venir, sino que es el mayor de los nacidos de mujer. Consta que Jesús también nacido de mujer. Entonces, no sé si estaba diciendo que mayor que él también. Obviamente, está refiriéndose a la misión humana más grande que ha llegado a existir, porque la de Jesús no es una misión solamente humana, sino que aquí nos aclara, Él es el que conoce al Padre y Él es el que le ha sido entregado todo la misión ya divina, por eso no es comparable. Sin embargo, continúa con este texto que ya interpela a la gente que lo está oyendo. Dice, pero la gente, uno no la entiende. Parecen chinitos caprichosos, les dice aquí. Parecen esos niños que le tocan la flauta y no cantan, pero entonces les ponen cosas tristes y tampoco lloran, entonces finalmente no sabe qué es lo que quieren. Está diciéndole, ustedes son unos chinitos malcriados. Nos está diciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque a Juan, que era todo un nazareno él, no porque hubiera nacido en Nazaret, sino por la entrega de tipo nazoreo, que significa toda esa privación de cualquier clase de placeres, toda esa austeridad extrema en la que vivió Juan y esa observación muy estricta de una predicación de arrepentimiento de la que hemos hablado ya aquí en otras ocasiones, ayunando e inclusive absteniéndose de muchos alimentos que en una forma más estricta que lo que la ley en general ordenaba. Y entonces dicen, no, ese es hasta endemoniado estará ese man vistiéndose con pelos de camello y por allá en el desierto como un loco. Ya le encontraron el pero a eso. Y entonces el Hijo del Hombre que en este contexto Jesús está empezando a plantear una cercanía con la gente, no se fue al desierto, estaba en medio de la gente, no tenía problema en juntarse con gente cuestionable, él no estaba con eso de que es que me van a contaminar, si yo me junto con un cobrador de impuestos, si me junto con una pecadora, o con gente pobre, o con enfermos, o con leprosos. Entonces, borracho, comilón, o sea, palo porque bogas, palo porque no bogas. A continuación, el fragmento que no leímos está cuestionando a las ciudades de Betsaida y de Corazín, porque tantas señales, tantos milagros que se han hecho en ellas y no, tampoco, a eso tampoco, ¿no? O sea, ni le toca la flauta, ni si le pongan canciones tristes, o sea, está extrapolando cómo es que la gente en realidad no está haciendo caso de nada, no está siendo sensible a ninguna forma de manifestación de cómo el Padre invita de una y de otra forma, y nosotros a todos le encontramos pero. Y continúa diciendo, pero qué maravilla, Señor, que es que esto no es para que la gente lo entienda intelectualmente, esto no es para eruditos, esto no es para filósofos, sino para criaturas. Es increíble, el término no es propiamente gente sencilla, traduce unas, pero la palabra en griego es nepios. Significa que no habla, no hay que saber griego, ni pío.
O sea, son las criaturas que ya ni siquiera han aprendido a hablar, pueden captar la simpleza del mensaje. Que eso fue la manera como Dios quiso revelarse, no a niveles intelectuales elevados, sino a la simpleza del que aún ni aprende a hablar y ya puede captar la cosa. ¿Cómo empata eso con todo esto que hemos dicho, con el versículo que utilizamos aquí, y que viene a ser como la conclusión de este relato? Vengan los que están llevando cargas pesadas y van cansados, y yo los aliviaré. Y ese pues es el centro de esta exposición. Ya quítate esa carga de encima, sería el título. ¿Por qué está hablando Jesús en ese momento, después de todas estas discusiones de la terquedad de la gente, de la no receptividad y de la arrogancia intelectual en contraposición con la sencillez? ¿Qué tiene que ver eso con estar cansado? No conecta aparentemente para un lector de hoy. Hay una posible explicación de muchos comentaristas, y es que para el lector de esa época sí era común que le llamaban a la recopilación de todas las leyes, una recopilación de más de 600 normas y preceptos que tenían que saber, se lo llamaban la carga. Por ahí conecta muy bien, y es que Jesús está viendo cómo la gente se está pegando de la minucia, de la leguleyada, de si esto es lícito o no, si es lícito comerse unas espiguitas en el día de reposo, que es el texto que sigue después de este fragmento que hemos leído, que si es lícito sanar a un tullido el día de reposo, que si se contamina, si se junta con un enfermo, una cantidad de cosas que están en la ley de hecho, y que fueron escritas con un propósito sano para preservar la sanidad de la gente, la salud, para poner orden, pero que se han convertido, lo que hoy entendemos muy bien, una carga, se ha vuelto un agobio. La gente no estaba usando la ley para relacionarse con ese Dios que les había regalado esa ley para su bien, sino que esa ley se ha convertido en una imposición harta, aburridora, difícil de cumplir. Había unos fariseos ahí encima señalando, y el que no hacía, y había toda esa cantidad de sensación de que esto no es las cosas que el Señor me enseña para mi bien, sino que son una obligación aburridora, difícil de cumplir. Además, casi que imposible, porque si lo hacía de una manera estaba contradiciendo otra norma, y terminaba siendo una vida muy, muy desagradable esa. Y sueltas esta perla enseguida. Mi yugo es suave y mi carga liviana, que diga Jesús eso. O sea, yo no puedo entender, después de que acabamos de celebrar la Semana Santa y acabamos de escuchar toda la humillación que él recibió, cómo él clama al Señor, quítame de mí este cáliz, y sufre la humillación y el asesinato, y a eso le llama suave. ¿Masoquista? No creo. ¿Por qué puede decir Jesús que eso es suave y liviano? La clave parece estar en el versículo anterior, cuando dice, aprendan de mí. O sea, todo esto, para que esto se vuelva una realidad, no es solamente que ustedes entiendan estas palabras, sino que así como hago yo
hagan ustedes esto, que soy paciente y humilde de corazón, dice en esta traducción. Las palabras eran praos, que significa manso o paciente, y la otra es iopenios, o lopenios, que es bajo, humilde. Hemos explicado la otra vez un poco sobre la palabra humildad, que no se trata de pisotearme mi dignidad, sino que la palabra humilde significa algo que está humus, a nivel del suelo, a nivel del piso, con los pies puestos sobre la tierra. Recientemente habíamos hablado un poco sobre eso. ¿Qué tiene que ver paciencia y humildad con que la carga le parezca suave y liviana? Admirable esa asociación, suena por lo menos un poco artificial. Es interesante que no dice realmente que sea fácil, ni que no implique sufrimiento. A lo que se está refiriendo aquí es que Jesús es capaz de asumir lo que le toca hacer a Él en obediencia, y hay cosas que sabe que en ese momento no le corresponden a Él sino al Padre. Y es capaz de dejar en manos del Padre lo que solamente el Padre puede manejar, y puede hacerse cargo Él de lo que el Padre le pone a su cargo. Si uno se pone a analizar bien y uno hiciera eso exactamente, tener esa humildad de reconocer yo no tengo manejo de todo el universo, y tengo la docilidad o paciencia, que aquí también se traduce docilidad, tengo la docilidad de aceptar lo que el Señor me pone en mis manos a hacer. No es que no me esfuerce, pero el esfuerzo va a tener mucho sentido. No hay nada más agotador que dar puños al aire, que tratar de arar en el mar. Cuando uno se esfuerza sin sentido, el agotamiento está contaminado, está impregnado de frustración, y eso es terrible. Por eso es que somos como somos, por eso es que nos tocan la flauta y no nos alegramos, por eso es que nos toca, porque no hallamos satisfacción. La humanidad se la ha pasado buscando respuestas y frustrándose al no encontrarlas. Me van a no querer mucho los que me oigan decir esto, pero yo no puedo estar de acuerdo con ese verso tan popular que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Jesús dice todo lo contrario. No tienes por qué estar inventándote caminos, porque yo soy el camino. ¿Qué cosa tan agotador sería, verdad, hacer camino al andar? ¿Alguna vez alguno ha intentado hacer eso? A mí me tocaba, como entrenamiento, cuando estaba en la Cruz Roja, nos tocaba hacer grupos de montañismo, y nos soltaban en medio de la noche en un bosque espeso a buscar por dónde llegar a donde que teníamos que llegar, y había que llevar un machete en la mano para cortar cada segmento de ramas, encontrar de pronto una pared rocosa que me obstaculiza, e irse abriendo camino. Para recorrer 5 metros ya está uno agotado de abrir camino, sin saber siquiera si ese camino que estoy abriendo me lleva a alguna parte. Probablemente me topo con algo que me va a tocar decir: no, por aquí no fue, me toca devolverme y buscar camino por otro lado.
agotadorcísimo. Además lleno de peligros. Porque pues ese camino que yo estoy desmontando era la casa de una culebrita. Ella no está contenta de que yo le llegue a tumbar con machete las ramas y está en su legítimo derecho de defenderse. Pues la verdad es esa. ¿Sí? No se hace camino al andar. Eso es parte de la fuente de frustraciones. Por eso es que tantas personas buscan y se estrellan. Buscamos y nos estrellamos. Y entonces, es que yo sería feliz si tuviera una esposa así, o si tuviera este dinero, o si tuviera este negocio me saliera, o si a mí realmente me vieran lindo. Una cantidad de cosas que uno se imagina que serían la fuente de su felicidad. Y entonces se esmera y se esfuerza en tratar de obtenerlos y lo obtiene. Lo que creyó que le iba a dar la felicidad, no. Le pasa como cuando uno le regala a un niño un juguete costosísimo y se pone feliz a jugar con la caja y el juguete no lo voltea a mirar. A veces el empaque es mucho más atractivo que el contenido. Nos pasa mucho. Por eso llegamos las personas a buscar alivio, a buscar satisfacción en formas artificiales, usando sustancias psicotrópicas que me hacen producir una euforia y ¡wow! Esto sí es la felicidad, pero al otro día ¡oh! Si no tengo otra dosis de eso mismo, y si no tengo dosis cada vez más crecientes, lo que hice es que por ser libre, me convertí en esclavo de ello. O, que vivir unas experiencias sexuales súper excitantes, y esto me va a convertir en el playboy, en coleccionar relaciones de esa naturaleza, como se colecciona riquezas. Cualquier clase de esas cosas de sustitutos de felicidad que haciendo camino al andar nos desgastamos la vida, terminan siendo una frustración terrible, terminan siendo una carga. O sea, no solamente Jesús aquí está criticando con esa palabra, está implícita la palabra carga de los legalistas fariseos, pero nos cae a todos, porque todos nos ponemos cargas de estas diversas naturalezas y terminamos en aquello que creíamos era nuestra fuente de felicidad y de fuente de satisfacción, se convierte en nuestra esclavitud. Y terminamos agotadísimos haciendo cosas que creíamos que nos iban a satisfacer y finalmente se vuelven nuestro propio agobio. Recuerdo un chiste de un hombre que encuentra a un campesino a la orilla de un río, en una hamaca. ¿Y usted qué? Yo no, aquí, chévere, está dando buen clima. ¿Y qué? ¿Y usted no trabaja para su familia? Sí. Para alimentar a su familia, sí, ahorita voy y pesco. El almuerzo. ¿Pero qué? Y es que es tan fácil pescar en ese río que usted va y fijo, va a encontrar el almuerzo y ahí hay buen pescado. Entonces váyase a pescar harto y consigue harto pescado. ¿Para qué? No, pues para tener más ingresos, para poder tener más seguridad económica. ¿Para qué? Pues hombre, para que usted pueda tener ahorros, tenga acceso a una educación, tenga una mayor prosperidad. ¿Y para qué? Y hombre, para que usted después pueda descansar tranquilo. Eso no es lo que estoy haciendo. A veces nuestra vida es tan absurda como eso. Ahora,
es un chiste, por supuesto. Estoy diciendo, es que no se trata de que Jesús diga, cuando estés cansado porque has trabajado mucho, entonces ven aquí, haces una oración y yo te voy a producir un relax. Que es como muchos interpretan este pasaje. Entonces te vas a sentir así como, ay, qué rico, ya se me pacificó la conciencia, Dios me dio calma y se me quitó este agotamiento tan macho y esta tensión en la nuca que tengo. Aquí está refiriéndose a Jesús, es que sí hay que esforzarse, él no está diciendo que seamos holgazanes, pero no cargarnos, no agobiarnos, no ponernos, echarnos el mundo sobre los hombros. Esa es responsabilidad de Dios. Dios te dio a ti tu vida y la vida tuya es tu responsabilidad, hacer lo que está a tu alcance, usar tus capacidades como Dios te las ha dado, hacer el trabajo que tú sabes hacer, crecer en conocimiento, en esforzarte, pero hasta ahí. No te pongas a volver a crear el mundo que Dios ya lo creó y lo hizo bien hecho, dice en Génesis. Entonces, la enseñanza era muy sencilla, finalmente. Todos estos pasajes hablaban de cómo no es que yo busque la verdad, no es que yo busque cómo agradar a Dios, no es que yo busque a Dios, es que Dios es el que nos ha buscado desde el principio. Fue el Señor el que mandó a buscar a la muchacha para ser la esposa de su hijo. Fue el Señor el que toma la iniciativa de venir, presentarse como Juan, que no come ni bebe, y como Jesús, que sí come y sí bebe, pero finalmente con todas las iniciativas partiendo de Dios. No te inventes el camino ya está hecho, pero recórrelo. Recórrelo porque ese esfuerzo sí vale la pena. Sí lo vas a sudar, pero ganando. Sí vas a sentir el esfuerzo realizado, pero tendrá fruto. Y eso no es carga, eso es satisfacción. Quizás nosotros nos vemos muy identificados con algunos de los ejemplos que he mencionado aquí. Nos sentimos cargados a veces porque creemos que, por ejemplo, si yo no consigo este dinero, mi familia quizás va a pasar necesidad. Me toca encontrar en la fundación donde veo pacientes y veo a los parientes de esos pacientes, sintiéndose, si yo no estuviera, ese pobre paciente se fregó. Yo les digo, ¿tú crees eso? Tú no sabes que Dios te ama a ti tanto como ama a ese paciente. Tú en este momento eres la persona a la que Dios ha puesto para cuidar a ese paciente. Pero si tú faltas, no creas que Dios no tiene previsto eso. No te creas indispensable. Y nos pasa eso, nos creemos indispensables. Quizás nos vemos reflejados ahí, en que si yo no tengo si mis hijos no me tuvieran a mí, estarían pasando apuros. Qué arrogancia, ¿no? Creer que Dios se vale de mí para cuidar. No, pues me ha dado la oportunidad de ser ese canal por el momento. Pero seguro que mi Dios ama a mis hijos en primera persona, no a través de mí necesariamente. Por creernos, por echarnos esas cargas, es que a veces terminamos con ese agobio. Claro, es ahí donde entra el problema de nuestra falta de fe. Yo puedo decir con palabras, sí, yo sé que Dios nunca me ha faltado. Yo sé que Dios
le da a las aves del campo y si le da a la hierba que crece, tanto más me dará a mí. Pero aplicar eso en el día a día y saber que yo realmente puedo confiar en la provisión de Dios y yo puedo saber que no me va a faltar con lo que yo necesito, esa es la fe en acción, en el día a día. Y uno tiende a creer que esta vez sí fue, pero fue chiripa. Hoy sí comí, pero no estoy seguro si comeré mañana. Eso fue chiripa. Cuando me pongo a recapitular que en toda mi vida no me ha faltado a mí ni a mis hijos y he visto las proezas del Señor, no solamente en mi generación, sino en todas las que están narradas en toda la historia, tengo que concluir, oye, el acopio de evidencia de esa fidelidad de Dios es incontestable, es abrumador, y yo todavía sigo diciendo, ¿será que mañana sí? Y por eso es que me agobio, porque me pongo a pensar si mañana sí. Entonces, volviendo al título de esto, quítate esa carga de encima. Aprende de Jesús, que es humilde y dócil. Humilde para reconocer su limitación y dócil para aceptar lo que el Señor le propone a cada quien como misión. Muchas gracias.